Antes que yo te formase, te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te aparté, te conocí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Antes que yo te formase, te separé, te conocí. Que vinieras al mundo, te aparté, te escogí. Bueno, ahora sí. Ahora sí se escucha, ahora sí, la tercera es la vencida. Bueno, recién cuando me quité los auriculares vieron la cara que puse porque sentí que cayeron medio brusco, por eso. Por eso puse esa cara. Bueno, estamos bien, estaba haciendo las comprobaciones, que esté todo en su lugar, estamos saliendo en vivo, estamos grabando también a la vez. Ahora sí, primeramente que sea el Ruach HaKodesh, sí, vamos a empezar orando rápidamente para poder hacer este mensaje, sin interrupciones, sin bloqueos, sin impedimentos, y que sea de una vez y por todas. Sí, la palabra siendo una realidad, vamos a estar, yo dije que lo iba a cumplir, lo voy a cumplir, no voy a, ya creo que he madurado lo suficiente a lo largo de este tiempo, desde que comenzó Edificando Vidas, como para entender, sí, que vamos a ser atacados, que vamos a tener situaciones difíciles, que vamos a tener bloqueos, que el diablo, el enemigo, el adversario va a tratar de que el mensaje no llegue, de que la palabra que el Ruach HaKodesh quiere hablar, ¿sí? Como dice el título, ¿no? La explicación, como nosotros lo conocimos como el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh significa aliento apartado o hálito apartado, el soplo que Dios, que Yahweh dio para que sea la creación, ¿sí? Del hombre. En el Génesis vemos que Yahweh tomó un poco de tierra y sopló aliento de vida. Y ese mismo aliento de vida es el que nos hace saber a nosotros qué está bien y qué está mal, que nos da discernimiento, nos hace diferenciar, ¿sí? Antes de que cometamos un error, de que cometamos una transgresión en contra del Eterno, en contra de nuestro Adón Yeshua, que Él fue quien entregó su vida por nosotros, y al fin y al cabo, que haya entregado su vida no significa que es un permiso para pecar, ¿sí? No es libertinaje, ¿sí? Hoy muchos lo entienden de esa manera. Nosotros que estudiamos su palabra sabemos que la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado tiene un precio, ¿sí? Y no son solo palabras vacías, no son palabras huecas, son una realidad. La paga del pecado es la muerte, sí, eso lo sabemos. Y eso, bueno, tiene su consecuencia. El pecado tiene su consecuencia, ¿sí? Eso es algo que tiene su consecuencia. Y lo vamos a ver en la palabra Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Sí? Y lo ponemos en la versión Reina Valera, ¿no? La que todos conocemos, para que sea más sencillo. Lo vemos porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o sea, la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. ¿Y por qué digo Adón y no digo Señor, como dice ahí? Porque Adón es amo. La esencia del hebreo cambia totalmente las cosas a la forma en que nosotros las conocíamos. Es distinto decir Adón, nuestro amo. Y hay que entender también por qué. A ver, no estoy diciendo que está mal. Si usted quiere decir Señor, sí, no hay ningún problema. No estamos diciendo que, ay, porque yo digo esto es así. No. Lo estoy explicando desde el origen, desde el principio de las cosas, o desde la esencia de la palabra. Esto es para que nosotros podamos aprender, ¿sí? Yo no voy a decirle a nadie, absolutamente a nadie, cómo debe mencionar el nombre que por tantos años y cientos de años, ¿sí? Hemos orado en el nombre de Jesús, hemos orado en el nombre, ¿sí? Y hemos visto sanidades, milagros, hemos visto muchas cosas y hasta el día de hoy las vemos, ¿sí?
Nosotros, lo que pasa es que la palabra se tiene que cumplir cuando dice que al final de los tiempos, antes del fin de los tiempos o en el tiempo de la restauración, conoceríamos los nombres y el pueblo de Israel sería uno solo, como dice el versículo que tengo atrás mío. Ezequiel 37:22, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey, Yahshua HaMashiach, el único, ¿sí? Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Reino del norte, las 10 tribus, reino del sur, Judá y Benjamín, las tribus que hoy como un gentilicio le llamamos los judíos. Así que nosotros como pueblo de Israel somos parte de ese esparcimiento de las tribus, lo hemos hablado muchas veces, somos parte de la casa de Israel a través de la tribu de Efraín, ¿sí? Somos esas muchas naciones que cayó como descendencia, como bendición sobre Efraín siendo el menor, y no sobre Manasés siendo el mayor, el primogénito, ¿sí? Porque así Yahweh lo habló a Jacob, quien obviamente que era Israel, ya Yahweh el Eterno ya le había cambiado su nombre, y ese nombre tiene una connotación importante de significado en la profecía bíblica, en el cumplimiento de la palabra, ¿sí? Por eso es importante entender los nombres restaurados, entender qué significa cada nombre, ¿sí? Les voy a pedir disculpas si me ven un poco cansado, porque es la tercera vez o más bien, el tercer intento, ¿sí? Intento número 3. El primero fue un mensaje que hice, 1 hora y 20 minutos. El mensaje, cuando estaba guardándose para poder subirlo, empezó a fallar, ¿sí? No se guardó correctamente, hubo un problema ahí y no se pudo guardar, ¿sí? Así que ahora sí estamos saliendo en vivo. Les pido perdón, sí, porque las cosas no salieron como estaban previstas. Así que ahora sí estamos en vivo. Ahora sí. Lo voy a compartir Lo voy a compartir, sí, acá en el grupo. Bueno, entonces vamos a estar hablando de Mateo capítulo 15. Originalmente lo que yo quería hacer, eso es mi voluntad, pero el Eterno hace las cosas como Él quiere. Por eso el mensaje por eso el título de este mensaje es solo por su Ruach HaKodesh, o sea, es solo por su Espíritu Santo. Él hace las cosas como Él quiere. Yo originalmente iba a hablar el capítulo 1, el comienzo del libro de Deuteronomio, que es la parashá, o sea, porción bíblica, la enseñanza bíblica por semanal que se va dando, ¿sí? Que es la parashá número 44, que significa, tiene por nombre Devarim, que significa palabras. De hecho, el libro de Deuteronomio en el hebreo es Devarim, y Devarim significa palabras. Para el que no sabe, todos los libros de la escritura, ¿sí? El nombre primero que tienen, por sobre todo el Tanaj, que es el primer libro, que nosotros lo hemos conocido como Antiguo Testamento. Los nombres que tienen cada uno de los libros es la primera palabra que aparece en ese libro. Y significan cosas diferentes, ¿sí? Génesis es Bereshit, que significa Bereshit en el principio. Génesis en el principio, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar hablando entonces de este mensaje. Vamos a estar orando primeramente, comenzando para orar, ¿sí? Vamos a orar. Te damos las gracias, Yahweh, en este tiempo que vamos a compartir tu palabra, que seas tú hablando a través de tu Ruach HaKodesh. No permitas que nada impida que este mensaje sea dado, que esta palabra que tú vas a hablar a través de tu Santo Espíritu tenga ningún bloqueo, ninguna fortaleza, que nada interrumpa este mensaje. Padre amado, te pedimos que tus ángeles príncipes sean guardando esta transmisión, este mensaje, este espacio que tenemos para ti, para dedicarte a ti, a tu bendita palabra, a la verdad escrita desde hace miles de años. Te damos las gracias porque tú has traído revelación a nosotros, a nuestra vida, y de la misma forma te pedimos que a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, traigas entendimiento y discernimiento a cada uno de los que oyen este mensaje. Que a través de tu Santo Espíritu puedan discernir que lo que están escuchando viene de ti, no viene de mí, no viene de una doctrina humana, no viene de una creación de hombres, ni de mandamientos, de enseñanzas que salen de la mente o de ideas de los seres humanos, de tu creación, sino que vienen solo de ti. Que te damos las gracias por la provisión, te agradecemos por nuestro techo, por nuestra vida, porque tu gracia y tu misericordia se renuevan cada día. Trae gracia y favor a nuestras vidas, te pedimos que tú seas guiando estas palabras y que yo solamente sea un vaso de barro en tus manos, solamente un instrumento, un medio que pone su voz para hablar lo que tu Ruach HaKodesh habla. Te damos las gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Sí, les pido de vuelta, disculpa si estoy un poco cansado.
Pero, como les vuelvo a repetir, es la tercera vez en este caso que grabo. No iba a dejar de hacer el mensaje, no iba a renunciar a hacerlo, ¿sí? Y bueno, me cargué de vuelta café, porque no tenía más. Entonces vamos a empezar con este mensaje, ¿sí? Capítulo 15 de Mateo. Está grabando y se está transmitiendo a la vez por Facebook, ¿sí? Después el grabado lo vamos a subir a YouTube. Vamos entonces a estar hablando Mateo capítulo 15, ¿sí? Es un mensaje un poquito... Quizás es un poco fuerte para muchos este mensaje, ¿sí? Bueno, vamos a estar hablando exclusivamente Biblia, no otra cosa. No vamos a hablar de otra cosa que no sea la Biblia, ¿sí? No voy a usar nada de pensamientos míos ni nada de eso. Así que vamos a salir entonces a empezar con este mensaje. Capítulo 15 dice, ¿no? De Mateo. Entonces vinieron a Yahshua los perushim, que son los fariseos. Vamos a poner el versículo en pantalla, ¿sí? Para que se vea. Mateo 15. ¿Sí? Lo ponemos en la versión Reina Valera antigua, ¿no? Pero nosotros acá vamos a estar leyendo, yo voy a estar leyendo acá la versión hebrea, la Sefer Dabar. Dice, entonces vinieron a Yahshua los perushim, que son los fariseos, que eso significa separación en el hebreo, en el original, y los soferim, que son los escribas, ¿sí? Los fariseos y los escribas, ¿sí? Y de Jerusalén, o sea, de Jerusalén, vinieron y preguntaron. Recuerden que cuando la Biblia, esto es una enseñanza, que es importante que nosotros entendamos esos conceptos, porque si no, no vamos a entender nunca la escritura, ¿sí? Cuando la Biblia habla de Jerusalén, está haciendo referencia al reino del sur, ¿sí? El reino de Judá y Benjamín. Cuando la Biblia dice Israel, o la casa de Israel, está haciendo referencia al reino del norte, a las 10 tribus perdidas, vamos a decirlo, a las que se esparcieron. Pero específicamente hace referencia a la casa de Efraín, ¿sí? Específicamente, la casa de Israel es la tribu de Efraín, ¿sí? La que creó todas las naciones. Se perdieron esas naciones, perdieron su identidad, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la casa de Israel, ¿sí? Pero la mayoría de las naciones fueron formadas a partir de la descendencia que cayó, como decía al principio, sobre Efraín. La palabra dice que él sería multitud de goyines, de naciones. Él sería multitud de naciones, él sería un gran pueblo, dice la palabra. En el capítulo 48, ¿sí? Capítulo 48 de Génesis, ¿sí? Dice que el versículo 13 dice, y José los tomó a ambos, a Efraín a su mano derecha, a Efraín a su mano derecha, y en la izquierda de Israel a Manasés. Y en la mano izquierda hacia la mano derecha de Israel los trajo cerca de él. Extendió Israel su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, quien era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés. Con el entendimiento cruzó sus manos, porque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, ¿sí? Y él bendijo a José y dijo, el Elohim, en cuya presencia, ¿no? Él da la oración, ¿no? Pero acá hay algo importante, el versículo 17 dice, y vio José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y desagradó a sus ojos, y le levantó la mano de su padre para que la apartara de la cabeza de Efraín y la pusieran sobre Manasés, que era el primogénito, el mayor. Y José le dijo a su padre, no, así mi padre, así no se hace, padre, porque este es el primogénito, Manasés. Está poniendo la mano sobre Efraín. Y entonces su padre no quiso y le dijo, yo sé, hijo mío, yo sé, también él será un pueblo, o sea, en Manasés, se está hablando de Manasés, que también será un pueblo, y también él será grande. Ciertamente su hermano menor, Efraín, será mayor que él, y su descendencia será multitud de naciones. Que en el hebreo es Melo a Goyim. Goyim de naciones hace referencia, como ustedes pueden ver, porque la versión Reina Valera, las versiones que hoy todos en las iglesias cristianas, o nosotros como cristianos mayormente tenemos en nuestras casas, que son versiones que no dicen muchas naciones, no dice como esta versión que acabo de leer lo dice, ¿sí?
que será multitud de naciones, sino que será multitud de gentes, dice, las versiones que hoy en día se ven en nuestras casas, porque no todo el mundo tiene una Sefer Dabar en la casa, ¿sí? O no las conocen, o tienen miedo de comprarse una porque ¿qué va a pensar el pastor? El pastor va a pensar que soy judío, ¿sí? Entonces empieza ahí toda esa cuestión de juicios y demás, ¿no? Y sin darnos cuenta, de la misma forma estamos rechazando a la tribu que es de donde salió nuestro Salvador del mundo, que es Yahshua HaMashiach, ¿sí? Pero no ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Quería hablar de este versículo nada más para hacerles entender que nosotros pertenecemos a esa multitud de naciones a través de la casa de esa tribu que fue Efraín, que unió a los pueblos, ¿sí? Efraín y Judá se unen, son los dos pueblos pasan a ser uno solo, ya no hay más una división, ¿sí? Así que bueno, versículo 15, como venía diciendo, ¿sí? Los fariseos y los escribas se acercan a Yahshua, ¿no? En el versículo 15, diciendo, ¿no? Versículo 2, capítulo 15, versículo 2. ¿Por qué tú tachó? Recuerden que yo estoy leyendo la Sefer Dabar, la versión hebrea, ustedes tienen en pantalla Reina Valera Antigua. ¿Por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Fíjense que en el hebreo dice Kabbalat hace Kenim. O sea, Kabbalat viene de Cábala, ¿no? Y también dice entre paréntesis mandamiento de hombre. ¿Por qué? A ver, los fariseos lo estaban diciendo, los fariseos y escribas estaban diciendo al Señor, a Yahshua, le están diciendo, ¿por qué tus discípulos rompen las tradiciones de los mandamientos de hombres? ¿Sí? ¿Y cómo responde el maestro? ¿Cómo responde Yahshua? Dice, bueno, primero, antes de que responda Yahshua, ellos siguen diciéndole por qué ellos no hacen el lavado de manos, que es una tradición, antes de comer. Y nosotros vemos en la pantalla, ¿sí? Dice el versículo 3, ¿sí? Dice, vamos a poner, ya está puesto en pantalla, ¿no? El versículo 3, sí. A ver. Vamos a leer, ahí estuve arreglando la música, ¿eh? Por eso no seguía hablando. Dice, él respondiendo, diciéndoles a ellos, dice, ¿por qué también ustedes transgredieron? ¿Por qué ustedes también transgreden los mismot de Elohim? ¿Por qué ustedes, Yeshua le dice a los fariseos y a los escribas, ¿por qué ustedes transgreden los mismot, los mandamientos de Elohim, de Dios? ¿Sí? Y las cambian, digamos, por sus tradiciones, ¿sí? Yeshua le dice, ustedes cambian los mandamientos de Elohim, de Dios, que están escritos en la Torá, por tradiciones que ustedes mismos impusieron. Y esas tradiciones, ¿cómo se llaman? Dice Cábala, sabemos la Cábala, el judaísmo, se ocupa de enseñar eso. Y los mandamientos de hombres, dice la versión hebrea. Pues Yahweh dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y el que dice, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte, dice. Pero ustedes, vamos a seguir leyendo porque estamos en el versículo 5 ahora. Más dice, bueno, ustedes, como vuelvo a repetir, está en la pantalla la versión Sefer Dabar, la versión hebrea la tengo yo y la versión Reina Valera en pantalla. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o a su madre, ¿no? Como dice, he prometido dar a Elohim lo que hubiera utilizado para ayudarte, entonces ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre, así pues por sus tradiciones, o sea, Cábala, mandamientos de hombres, dice la versión hebrea, ¿sí? Voy a levantar un poco la cámara porque está muy... Perdón, bajarla un poquito. Ahí está. Dice, ustedes han decidido cambiar, ¿sí? Dice, porque quebrantaron, digamos, la palabra del Eterno, los mandamientos de Yahweh, de Dios, por mandamientos que ustedes mismos se han puesto, ¿sí? Cábala o mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no? Que eso fue lo que vino a derribar Yeshua, ¿sí? No mandamientos de hombres, sino que vino a cumplir la ley o los mandamientos que su padre expresa en los 5 primeros libros que son el Pentateuco, ¿sí? Y después versículo 7, ¿sí? Siguiendo. Versículo 7 dice, hipócritas. Isaías bien hizo. Yo les recuerdo que sigo leyendo la otra versión. Cuando predijo acerca de ustedes, cuando profetizó acerca de ustedes. Este pueblo con sus labios me dan honra, dice. Este pueblo de labios me honra, pero han alejado sus corazones de mí, ¿sí? Este pueblo con palabras bonitas, con unas expresiones
que salen de su mente o de sus emociones me honran, pero no, el corazón está muy lejos de nosotros, ¿no? El corazón está lejos del Eterno. Y en vano es su temor, porque mandamientos de hombres enseñan. Miren qué sabia que es la palabra, ¿no? Como la palabra aquí mismo nos está diciendo que ellos son los que enseñan, los religiosos de ese tiempo, de esa época, son los que enseñan los mandamientos de hombres. Y Yeshua llamó a la multitud y dijo: oigan y entiendan esto, ¿sí? Ahí Yeshua le está hablando a todo el pueblo, a todo el gentío, vamos a decirlo así, los que estaban ahí congregados. No lo que entra por la boca hace inmundo a un hombre, sino lo que sale de la boca es lo que hace inmundo a un hombre, dice. Y acá vemos que entonces los discípulos, ¿no? Los talmidim, dice, vinieron a él y dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al escuchar esto? Y miren qué gracioso, ¿no? Porque muchos hoy se ofenden cuando escuchan que hablamos la verdad de la Escritura y vamos en contra de lo que son los sistemas religiosos, ¿no? Los mandamientos de hombres. Lógicamente que los fariseos y los escribas y los religiosos del día de hoy, los que defienden un sistema porque ese sistema representa beneficios de muchos tipos y sobre todo económicos a ellos, entonces es importante que puedan defender ese sistema y que nadie venga a decir algo que pueda dañar el medio por el cual ellos se benefician. Entonces vemos acá nosotros que los fariseos obviamente que se iban a enojar, obviamente que se iban a ofender. Es obvio. Como yo hice una publicación el día de ayer, si mal no estoy, que estaba hablando en esa publicación, yo decía que justamente Yeshua fue apedrado, insultado, condenado y le hicieron pasar muy mal porque él hablaba la verdad. ¿Ustedes creen que si Yeshua hubiese predicado el reino ahora, el evangelio de la prosperidad, todo el mundo lo hubiese amado y tendría una mega iglesia? Pero no fue así. No fue así. Él mismo decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir. No tiene un techo. Entonces, es tremendo. Justamente no vino a hablar prosperidad Yeshua. Él dijo que vino a traer espada, vino a traer división, porque él iba a hablar una verdad que iba a generar eso, ¿sí? No es que él vino a decir: yo vengo a hacerles mal. No, él vino a decir: yo vengo a hablar una verdad que va a traer división entre familia, entre padre, hijo, madre, hija, entre nuero, entre nuera y suegra. Y lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Dice, entonces Yeshua dice en el versículo 10, que ya estamos en el 10, bueno, el 12, ¿no? El versículo 13 siguiente, ¿no? Acá ya vemos que se ofendieron los discípulos, los fariseos se ofendieron cuando escucharon eso. Yeshua, ¿qué es lo que hace? Dice, respondiendo él, dice, ¿no? Él respondió diciendo, Yeshua: toda planta que mi Padre que está en los cielos no haya plantado será arrancada de raíz. Todo lo falso, todo lo que no sea realmente de Elohim, de nuestro Dios, que no sea de algo que Dios haya enviado o algo que Dios haya... Sí, a ver, todo lo que no venga de Dios y que Dios no haya levantado, ¿sí? Estamos hablando de muchos que se autoproclaman por ahí pastores o apóstoles y el título viene solamente de ellos y empezamos a ver en muchas ocasiones que bueno, esto debería ser simple, ¿no? Para todos. Si nosotros vemos que hay personas que no hablan la Biblia y que no mencionan un solo versículo, o que de un solo versículo pueden hacer un mensaje de 3 horas, nos estamos dando cuenta que lo que más hay ahí es pensamiento humano, no palabra. La palabra debe justificarse a sí misma, ¿sí? Así que debe hablar por sí sola la palabra. Entonces vemos que dice: déjelos solos, dice Yeshua, ¿no? Sobre esta gente que son no son algo que fue levantado por el Eterno, sino que es una cosa que ellos mismos, nació de ellos mismos. Dice: déjenlos solos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Dice. Y entonces, ¿qué pasa acá? Pedro se acerca, ¿no? Y dice: a ver, explícanos, maestro, esta parábola porque no entendemos. Sí, dice específicamente: explícanos este mayal. Mayal significa proverbio o parábola. ¿Qué pasa acá? Yeshua le dice: pero aún también ustedes, o sea, no entienden, o sea, acá dice sois sin entendimiento, pero esta versión dice, Yeshua les dijo: ni siquiera entienden ahora.
¿sí? Me parece que Yeshua lo que estaba diciendo era un poco claro, ¿no? El versículo 17, ya Yeshua está un poco molesto y lo explica de una manera quizás un tanto desagradable, pero era necesaria que así lo haga. Dice, ¿no entienden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después pasa a la letrina? ¿Sí? Así dice la verdad. Bueno, hay mucha similitud entre la versión Reina Valera antigua y la Sefer Dabar que estoy leyendo yo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Sale bueno, esta versión dice el versículo 18. O sea, bueno, la versión Reina Valera dice más lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y la versión Sefer Dabar, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y eso es lo que hace a un hombre inmundo, dice. Siguiente versículo dice, yo leo, recuerden que estoy leyendo la otra versión, porque del corazón salen los pensamientos malos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, testigos falsos y blasfemia, dice. ¿Sí? Vemos entonces el siguiente versículo. Dice, estas son las cosas que hacen inmundo a los hombres, pero comer sin hacer lavado de manos no hace inmundo a los hombres, no hace mal, ¿sí? No hace pecador, inmundo, algo totalmente abominable que un hombre coma sin lavarse las manos, ¿sí? Yeshua estaba poniendo en su lugar a los fariseos, a los escribas, a los religiosos. Yeshua estaba poniendo en su lugar a aquellos que creían o que decían que tenían una verdad absoluta, ¿sí? Que nadie podía cuestionarlos y que ellos eran íntegros y la verdad solamente estaba en ellos y nada más, ¿sí? Entonces, bueno, quería ver el nivel de la música, nada más. Vemos que entonces cuando pasa esto, en el versículo 21, ¿sí? Yeshua lo que hace es salir de esa ciudad. Se fue a las partes de Tiro y Sidón, dice, ¿no? Se fue de esa... Deja esa región, ya la deja. Deja a la ciudad de Tiro y Sidón, ¿sí? Entonces, una mujer de aquella región en Canaán vino a él implorando, ¿sí? Y vamos a explicar algo acá referido a esto, ¿sí? Los cananeos, la gente de Canaán, de Cananea, tenía un rechazo muy fuerte contra Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran un pueblo gentil, era un pueblo donde había mucha incredulidad, era un rechazo tremendo, había idolatría, había muchas cosas que eran contrarias, ¿sí? a lo que Yeshua predicaba, a la única verdad, que es él. Después vemos que dice que salió esa mujer, ¿sí? Le imploró al Señor, sí, a Yahweh, a Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada. Bueno, esta versión, como vuelvo a repetir, es muy confusa. Versículo 22 dice, bueno, vamos a leerlo acá, ¿no? En la versión Sefer Dabar. Y una mujer de aquella región, en Canaán, vino a él implorando, dijo a mi amo, ten piedad de mí, hijo de David, mi hija es cruelmente atormentada por un demonio, dice, ¿no? Versículo 23. Dice, pero Yeshua no le respondió ni una sola palabra a ella, sí, la ignoró prácticamente, ¿sí? Entonces sus talmid y sus discípulos vinieron a Yeshua y le rogaron diciendo, envía lejos a esta mujer porque ella llora tras nosotros. Tanto Yeshua como sus discípulos sabían perfectamente que ella era una gentil, ¿sí? Y acá voy a decir algo que puede que muchos no hayan entendido esto. Un gentil es alguien fuera del pacto, yo lo dije 1000 veces, no es la primera que lo digo. Y si un gentil es fuera del pacto, un gentil no entra en la salvación de la ira, ¿sí? En la salvación de los tiempos del fin, en la salvación de la... A ver, Yeshua viene al final de los tiempos, ¿sí? Nosotros vemos a Mateo 24 que dice, enviará a sus ángeles, ¿sí? A que de los 4 vientos, a de los 4 rincones de la tierra, ¿sí? Tomen a los escogidos. Nosotros ya hablamos de eso muchas veces, es un versículo súper conocido, ¿sí? Entonces... hablamos de eso, cuando decimos salvación hablamos de eso. La salvación hace referencia al juicio, a la ira, ¿sí? En todo momento de la escritura, en cada situación donde hubo un remanente que fue salvo, como lo va a hacer en este tiempo también, así como lo hubo en Génesis. Cuando decimos Génesis hablamos del diluvio, hablamos de Sodoma y Gomorra, hablamos de cada tiempo en el cual hubo juicio fuerte, juicio muy importante hacia el pueblo. Y hubo un remanente, hubo un grupo pequeño, una manada pequeña, como dice la Biblia. La escritura dice manada pequeña, no temas manada pequeña, ¿sí? Ese es el remanente. Es un grupo reducido,
es alguien que es un grupo de personas que están fielmente, ¿sí? Cumpliendo con la escritura, o más bien obedeciendo, ¿sí? Me corrijo y digo lo que como debe ser, obedeciendo, ¿sí? Ser obediente no significa ser un religioso. Ser obediente no significa ser un legalista. Ser obediente no significa ser un judío. Realmente no entiendo por qué asociamos esas cosas cuando la palabra dice, y Yeshua mismo dice, yo no he venido a abolir la ley, la Torá, los mandamientos de Yahweh, de Dios, ni los profetas. No he venido a anular nada de eso, sino a completar, a darle cumplimiento, a validar. Pero claro, eso no lo leemos, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Es importante estas cosas, ¿sí? No podemos decir que eso fue abolido, porque Yeshua no dice en ningún momento yo vengo a abolir todo y traigo solamente la gracia, así que hagan lo que quieran. No dice eso la palabra. Entonces, vamos a seguir, sí, que sea el Ruach HaKodesh hablando, yo no quiero agregar nada más. Vemos que dice el versículo 24, ¿sí? Dice, y él respondió diciendo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Yeshua le está diciendo, yo vine a salvar solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que no saben ni que son Israel. Aquellos que están, que me buscan, ¿sí? Aquellos que han sido engañados, que han sido desviados y se perdieron por ende, perdieron su identidad, no saben quiénes son. Vivieron en Israel en un tiempo, fueron parte de Israel, pero se fueron esparcidos, fueron deportados, fueron enviados a otro lugar a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia, a causa del pecado, ¿sí? Nosotros sabemos claramente que en Daniel capítulo 9, cuando Daniel recibe la revelación de las 70 semanas, ¿sí? La profecía de las 70 semanas, nosotros podemos ver ahí que Daniel, para que eso suceda, él estaba en una oración muy íntima con el Eterno, estaba clamando y llorando y estaba en una súplica al Padre, una súplica a Yahweh, cuando en un momento él decía, ¿no? Se está terminando el tiempo de deportación, el tiempo de que fuimos deportados de nuestra tierra, se está terminando eso, ya está llegando al año número 70, ¿no? O sea, se cumplían los 70 años desde que fueron expatriados, digamos, de su tierra. Y él estaba preguntándose qué pasaría, qué va a pasar ahora, Padre. Daniel entendía que había un cumplimiento de 70 años de que ellos fueron expatriados, fueron quitados de Israel por las Escrituras. Eso lo dice el libro de Daniel, capítulo 9. ¿Sí? En el versículo 27 es donde se revela la profecía de las 70 semanas, pero si leemos del 9 hasta el 26, vamos a ver toda esa súplica que Daniel estaba elevando al Padre, ¿sí? Y el ángel Gabriel en ese momento baja, desciende y trae la revelación, ese misterio de las 70 semanas. Y ahí vemos cumpliéndose la palabra que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y no solamente eso, sino que te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, secretos, misterios, cosas que jamás hubieses imaginado o cosas que jamás te hubieses enterado si no fuera porque tenemos una intimidad, una relación, ¿sí? Con el Ruach HaKodesh. O sea, estamos hablando con el Padre a través del Ruach HaKodesh, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Así que ahí vemos eso. Quería hacer ese paréntesis para que se entienda, ¿no? Un poco, todo conecta. Entonces, la salvación era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Yeshua vino a eso, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? A unir. Lo vemos aquí arriba. Vemos no, para el otro lado. Ahí está. Vemos este vástago que tiene Efraín, Judá y la raíz, la parte de abajo, es Israel, ¿sí? Un solo pueblo. Dice aquí mismo en el versículo 25, continuando, ¿sí? Me fui al 26, 25. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo, mi amo, ¿sí? Adoni, ayúdame. Y él contestó, ¿sí? Él contestó de esta manera, sabiendo que era una persona gentil, que no estaba dentro del pacto, ¿sí? De la salvación, que no era parte de Israel, porque él solo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo acabamos de leer. Él le dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros de la casa, ¿sí? Dice la versión, recuerden, yo sigo con la Sefer Dabar. Versículo 27.
Ella dijo, eso es verdad, pero también los perros comen las obras las horas que caen de la mesa del amo, su amo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Yahshua dice, grande es tu fe, grande es tu emuná. Emuná es confianza, firmeza o fe. Es el significado de la palabra que nosotros simplemente la conocíamos como fe en el hebreo. Por eso la esencia del hebreo, ahí está la delicia de la palabra del Eterno. Ahí están las perlas. Son esas perlas que la palabra nos da en su original, en su esencia. ¿Sí? Que a muchos no les importa. Por eso la palabra dice que cuando hice el primer mensaje que no salió, estábamos leyendo el capítulo 7 de Mateo. ¿Sí? Estábamos leyendo cómo la palabra nos dice que las perlas, nosotros no debemos echar las perlas a los cerdos, las cosas preciosas de la palabra, ¿sí? No debemos echarlas a los cerdos, dice. Tremendo, es un poquito fuerte, ¿no? Lo que dice la palabra, pero lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿sí? Que esa riqueza que tiene la palabra no la echemos a perder, ¿sí? No la compartamos con quien. A ver, si lo hacemos por amor, no por decir, yo sé más que fulano, no. Lo hacemos por amor porque así el Ruach HaKodesh, ¿sí? Solo por su Ruach HaKodesh que llega a nosotros, por esa misericordia. Y lo revelamos porque queremos que todos tengan esta revelación de lo que es el Evangelio del Reino, ¿sí? Porque todas las cosas que nosotros vemos en lo que llamamos Antiguo Testamento es lo que se va a hacer, las 7 fiestas solemnes, el Shabbat, se va a hacer un Shabbatón, va a ser un Shabbat constante, el reino milenial, la nueva Jerusalén, donde están las 12 tribus. Dice que la ciudad que desciende del cielo, la nueva Jerusalén, que en su puerta tenía 12 piedras que son los nombres de los hijos de Israel, son 12. Entonces, siguiendo, Mateo 28, dice, grande es tu emuná, grande fe, tu firmeza, tu confianza, hágase en ti como tú desees, y su hija fue sanada en ese mismo momento. ¿Sí? La versión Reina Valera antigua dice que fue sanada su hija desde aquella hora. ¿Sí? Y Yahshua salió de allí y fue por la orilla del lago de Galil, ¿no? Vamos a seguir con ese versículo, ya estamos terminando. Fue por la orilla del lago de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y mucha gente vino a él trayendo consigo cojos, ciegos, mudos, paralíticos, ¿sí? Lo vemos ahí, ¿sí? Fíjense lo interesante que viene ahora, porque hasta el versículo 29, que Yahshua ya sale de esa parte, él lo que hace fue enseñar, es hablar la palabra, transmitir la enseñanza, ¿sí? Yahshua siempre hacía eso, él primero enseñaba, primero transmitía la palabra, que esa palabra llegue, que sea, ¿sí? Que recibida con el Ruach HaKodesh, los que tenían el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo iban a entender, los que no, porque eran unos fariseos, unos religiosos, ¿sí? Unos escribas, los que tenían el entendimiento cerrado, lo único que iban a hacer es enojarse. ¿Pasa el día de hoy? Sí, pasa el día de hoy todavía. Sí, la historia se repite, siempre va a ser así, ¿sí? La profecía va a tener un cumplimiento constante al pasado, al presente y al futuro. Entonces, vamos a encontrar acá que dice el versículo, como vemos, como venía diciendo, los primeros 28, 29 versículos, hasta el 29, el versículo del capítulo 15 hasta el versículo 29, era enseñanza. Pero luego lo que Yeshua hace es el milagro. Obviamente que Yeshua lo que hacía era primero transmitir el mensaje para que el entendimiento, como acabo de decir, llegue a quienes tenían el Espíritu Santo, y después en los milagros, porque él no quería que lo siguieran por los milagros que hace, ¿sí? El día de hoy dice, la palabra dice en primera de Timoteo, ¿sí? En segunda de Timoteo, perdón, dice la escritura que en este tiempo muchos se amontonarán alrededor de maestros que le dirán lo que sus oídos tienen comezón de oír, ¿sí? Que puede ser profecía, puede ser vas a ser millonario, vas a ser próspero, se vienen pepitas de oro sobre tu cabeza, ¿sí? Muchos se amontonan alrededor de esas personas porque les gusta escuchar eso, ¿sí? Lo que su oído tiene comezón de oír, que quieren oír. Entonces, lo mismo pasa con el tipo de mensaje que hoy se habla, ¿sí? Hoy en día vemos muchos maestros, ¿sí? Hoy en día vemos muchas personas que hablan la palabra con un corazón, ¿sí? Contrito y humillado, con una necesidad de querer enseñar y que los demás puedan vivir y experimentar lo que ellos vivieron alguna vez al conocer a Yeshua, al vivir
al sentir la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en sus vidas, al ver los milagros, al ver ¿sí? Cómo las cosas cambian en la vida de uno, cuando estamos en oscuridad y pasamos a la luz, como la tierra, como en el Génesis dice que cuando en el principio la tierra estaba en oscuridad y desordenada. Y luego, ¿qué pasa? Cuando Yahweh empieza la creación, cuando Dios empieza a hacer las cosas, dijo sea la luz y vio que la luz era buena y empieza a ordenar la tierra, empieza a crear los cielos, los mares, las aves, las bestias, empieza a haber un orden. De esa misma manera es con nuestras vidas. Nosotros cuando no conocemos a Yeshua, cuando no conocemos al Señor, a nuestro Adón, a Yahweh, a Dios, nuestra vida es un desorden, nuestra vida está perdida, desordenada, en tiniebla, en oscuridad, estamos perdidos en el mundo, en pecado, en alcoholismo, en pornografía, en un montón de cosas. En un montón de cosas que nos destruyen. Cada día nos van arrancando un poco más de nuestra vida y alejándonos más de la salvación. Nosotros tenemos libre albedrío. La salvación fue dispuesta para todo el mundo. La salvación fue predispuesta para todos. Pero Dios no nos va a salvar si nosotros queremos seguir pecando. Él no nos va a obligar a salvarnos. Él no va a venir a decir Él viene y nos dice, yo te quiero salvar. Pero si tú quieres seguir atado al pecado, yo no te voy a forzar. Nuestro Dios no puede tocar nuestro libre albedrío. Dios no puede modificar la libre elección que nosotros tenemos como sus hijos. Así nos creó con libre albedrío, con libre elección de tomar el bien, el mal, la vida o la muerte, ¿sí? La salud o la enfermedad. Me gusta la palabra porque dice en Deuteronomio 30:15, vamos a poner en pantalla, ¿sí? Y vamos a continuar ahora, nos quedamos en el 30, ¿sí? No se olviden que nos quedamos en el capítulo 15, versículo 30, nos quedamos ahí, ¿sí? Deuteronomio, ¿sí? 30, 15, vamos a ir a 15 rápidamente, lo pongo en pantalla en la versión Reina Valera antigua. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, dice, vamos a leerlo tal cual como dice, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos, ¿sí? Y sus derechos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te pueda bendecir en la tierra a la cual entras para poseerla. Y mi hijo me está llamando, ¿sí? Voy a tener que hacer una pausa breve. Me está llamando mi hijo. Voy a hacer una pausa muy chiquita y ya estamos de vuelta. Pero ya estamos terminando. Fui lo más rápido que pude porque para el que no sabe, esta es la tercera vez que estoy. Sí, la primera vez el mensaje no se guardó, hora y media de mensaje, quizás un poco menos. No se guardó, la segunda tuve que cortar y ahora estamos de vuelta y mi hijo me está llamando. Sí, un segundo y ya volvemos. Un segundo. Bueno, ya estamos. Seguimos y ya vamos terminando este mensaje. ¿Sí? Falta poquito para terminarlo. Sepan disculpar bueno, lo que pasa, pasa. ¿Sí? El enemigo también va a hacer cosas para que haya distracción. Por eso cuando oramos, por eso cuando antes de transmitir siempre oro para que haya esos bloqueos, para que no haya justamente distracciones. Pero vamos terminando. Entonces vemos que ¿para qué vamos a estar guardando los mandamientos, estatutos, sus derechos? Y muchas veces por ahí va a venir gente, se nos va a acercar a decir, pero ¿por qué haces eso? Si la ley ya pasó, si Yeshua ya vino, pagó el precio, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Él ya pagó, entonces yo no, ¿por qué voy a andar haciendo esas cosas que son de los judíos? No, acá le está hablando a Israel, a su pueblo. ¿Sí? Nosotros somos su pueblo. Así que, ¿qué pasa? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, para que tengamos bendición, para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos, ¿sí? Para que la gracia y favor del Eterno llegue a nuestras vidas? Ser obedientes, ¿sí? Bueno, volvemos a donde estábamos, a Mateo. ¿Sí? Mateo 15,
Bueno, vemos que continuando con lo que veníamos leyendo, sí, llegaron a él, dice, sí, sepan disculpar por todo lo que está pasando, bueno, por cuestiones que surgen, sí, obediencia al Padre, agradarle. Matías Martínez, un gran cariño. Mónica Graciela, gracias por estar ahí, gracias mamá, gracias cuñado, gracias por estar ahí, sí, y bendiciones a todos, sí, que el Eterno les bendiga grandemente, que su gracia y favor sea sobre sus vidas, y vamos a estar orando al final, sí, vamos a estar orando por todo. Vamos a seguir entonces. Llegaron a él mucha gente que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otras muchos enfermos, y los echaron a los pies de Yeshua y los sanó, dice la palabra. Sí, vamos a poner el capítulo completo para que salgan todos los versículos. A ver. Y entonces vemos versículo 31, de manera que se maravillaban las gentes, ¿sí? La multitud se asombraba preguntando cuándo veía que los mudos hablaban, los paralíticos eran curados, los cojos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Dice, y adoraban al Elohei de Israel, al Dios de Israel, dice la palabra, ¿sí? Versículo 32, y Yeshua llamando a sus discípulos dijo, ¿sí? Vemos el versículo 32, lo leo la Sefer Dabarjo, ¿sí? Como saben, está la Reina Valera Antigua en la pantalla. Siento piedad, dice la versión esta, ¿no? Aquí en pantalla dice, tengo lástima, dice, ¿no? Siento piedad del pueblo porque han estado conmigo por 3 días y ahora no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer porque se pueden desmayar en camino a sus casas. Regreso a sus casas. Sí, los discípulos le dijeron, siguiente versículo 33. Entonces los discípulos dijeron, ¿de dónde tomaremos tanto pan en este lugar desierto? Dice, para satisfacer a toda esta multitud. ¿Sí? Entonces Yeshua les dice, ¿no? Que les pregunta, ¿cuánto pan tienen? ¿Sí? Y ellos dijeron 7 y unos cuantos peces pequeños. Ahora vamos a ver el milagro, la multiplicación de los panes y los peces, luego de lo que hizo Yeshua de enseñar, de predicar, luego de transmitir esa enseñanza, acá vemos el milagro, ¿sí? Y mandó a la gente que se recostaran, bueno, ahí dice que se recostasen sobre la tierra, acá dice, le ordenó a la multitud que se sentaran en la tierra. Tomó los 7 panes, dice Yeshua, ¿no? Tomó los 7 panes y los peces, ¿sí? Pronunció una verajá, que es dar gracia, una oración de gracia. Eso en el hebreo significa el original, ¿sí? Partió los panes, dice, partió el pan y los dio a sus talmidim, quien los repartió a la multitud. Dice que todos comieron hasta saciarse, ¿sí? La versión que está en pantalla dice hasta que... y se hartaron. Me vas a acordar, la palabra esa se utiliza mucho en Centroamérica, ¿sí? Cuando alguien está comiendo, dice, se está hartando. Entonces, hay una, por eso me causa eso. Dice, comieron hasta saciarse, dice. Y aún dice que también llenaron 7 canastas con pedazos sobrantes. Dice. Los que comieron eran 4.000. Dice, ya estamos terminando la enseñanza, ¿no? Los que habían comido eran 4.000 hombres, sin las mujeres y los niños. Dice. Versículo 39. Después de despedir a la gente, subió al navío, al bote, y fue a la región de Magdalá. Y ahí termina el capítulo, ahí termina la enseñanza esta, que gracias al Eterno la pudimos hacer. Costó bastante poder hacerla. Sí, voy a subir un poquito la cámara. Costó bastante, la verdad que hacía mucho que no me resultaba de tanta... con tantos bloqueos poder hablar lo que el Ruach HaKodesh habla, lo que el Espíritu Santo habla. Pero ahí vemos la diferencia cuando hablamos bajo nuestro entendimiento, bajo nuestro conocimiento, y cuando hablamos con el Ruach HaKodesh, cuando hablamos con lo que el Padre quiere hablar a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ¿qué importante que es que nosotros podamos entender, ¿sí? Porque el capítulo 15 de Mateo, lo que acabamos de leer, a nosotros nos hace ver con claridad en dónde estamos parados como hijos de Elohim, ¿sí? Si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo está mal. Es importante saber, porque este versículo nos hace saber si somos religiosos, si estamos siguiendo un sistema y estamos bajo leyes de hombres, ¿sí? Ordenanzas de mandamientos de hombres, ordenanzas expresadas en mandamientos de hombres, o estamos siguiendo la palabra del Eterno, ¿sí? Y yo les quiero animar a todos a que puedan seguir aferrados a su palabra, que puedan seguir y le pidan al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, entendimiento por sobre todas las cosas, para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero, qué es lo falso, ¿sí? Que podamos recibir los mensajes, que podamos recibir la palabra de quien sea que venga, pero con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, para que podamos escuchar y decir,
¿esto viene de Él o esto no viene de Él? La palabra dice que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos, y nos hace saber, ¿no?, que somos sus hijos, ¿sí? Y lo vamos a poner en el versículo en pantalla, ¿sí? Vamos a poner el versículo de Romanos 8:16 en pantalla. Dice, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el mismo Ruach HaKodesh, el espíritu de Dios, el espíritu de Yahweh, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos del Altísimo, Yahweh. Entonces, si nosotros somos hijos de Yahweh, porque el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, podemos diferenciar lo bueno de lo malo, ¿sí? No nos va a pasar como pasa, como dice la palabra en Isaías 5:20, que esta generación que le llama a lo bueno, le llama malo, y a lo malo le llama bueno, ¿sí? Y tiene la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Nosotros podemos diferenciar lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Cuando estamos haciendo algo que está mal y sabemos que está mal, nos empieza a generar una presión en nuestro cuerpo, en nuestro pecho, empezamos a tener un malestar, empezamos a sentirnos agitados, porque sabemos que está mal lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque estamos mintiendo, porque estamos haciendo, ¿sí? Estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? Cuando uno está haciendo mal, se agita, tiene miedo. Ese mismo sentimiento le hace saber a uno, el Espíritu Santo le está avisando, alerta, cuidado. Entonces, eso es importante, ¿sí? Y bueno, y este es el mensaje que quería dar hoy, ¿sí? Gracias al Eterno lo pudimos hacer, costó mucho, pero lo hicimos, ¿sí? Le damos las gracias al Eterno por esta palabra, ¿sí? Que sea de bendición a sus vidas. Vamos a estar orando para terminar, ¿sí? Padre amado, te damos las gracias por este tiempo que hemos hablado tu palabra, ¿sí? Hablamos tu bendición, Padre Santo. Vamos a poner un poco la alabanza un poco alta. Sí, te damos las gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno, tú has hablado tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque tú, Yahweh, has traído este mensaje a través de tu Ruach HaKodesh. Gracias te damos por la provisión, por el sustento, porque tú tienes gracia y favor con nosotros y porque tus misericordias se renuevan cada día. Te damos las gracias por la vida de nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestras parejas, por cada uno que está recibiendo este mensaje, que representa a cada familia, que la gracia y favor sea sobre su casa, ¿sí? Atamos y encadenamos a todo espíritu que quiera levantarse en contra nuestra, en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo. Padre amado, Yahweh, no permitas que tus hijos sean avergonzados, puestos en vergüenza, puestos en ridículo de ninguna manera, porque tu palabra dice que tú tomas lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y asimismo, Padre, nos presentamos delante de ti siendo nada, solo vasijas de barro que quieren agradarte y que quieren hacer tu voluntad, que no son perfectos, pero que cada día buscan santificarse y acercarse más a ti. Y a través de tu Ruach HaKodesh te damos las gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach por todo lo que tú haces día a día, por lo que nos das, que no es nuestro, que si no es tuyo, y que nosotros solo somos mayordomos de tu riqueza, Padre. De todo lo que tú nos das, solo somos mayordomos. Te damos las gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y este es el mensaje del día de hoy y le queremos dar gracias a cada uno, al que pueda hablar, haya visto este mensaje, haya visto lo que habló el Espíritu Santo, ¿sí? Que puedan... que puedan llenarse de esta palabra y que lo puedan comprobar, sobre todo con la Escritura. Recordemos comprobar las cosas, lo que escuchamos, pues además que el Espíritu Santo pueda traernos esa revelación de su palabra, ¿sí? Los que tenemos al Espíritu Santo, cuando escuchamos un mensaje ya sabemos que es Biblia. Y además no solamente eso, sino que el Espíritu Santo mismo empieza a ponernos pasajes en nuestra mente. Nos lleva de un libro a otro, nos lleva a Juan 18, 24, a Mateo 5, 17, nos va llevando de una punta a la otra, nos lleva a Apocalipsis, nos lleva a todos lados. Cuando tenemos el Espíritu Santo, Él mismo nos va dando el entendimiento a través de su palabra. Recuerden que Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la forma que Dios nos habla es a través de su Escritura, no hay otra, ¿sí? Cuando nosotros queremos respuestas precisas, específicas, todo, en la palabra está todo, ¿sí? El Eterno nos advierte, ¿sí? El Espíritu Santo nos advierte a través de sueños, a través de visiones, nos advierte, nos alerta, pero cuando nos habla a través de su palabra, ¿sí? Cuando nos da una respuesta, ¿sí? Muchas veces la palabra viene y llega a nuestra vida,
a veces no es específica y literalmente como lo dice en la escritura, tal cual como está escrita, sino que lo dice de otra manera, pero está en la palabra, ¿sí? Así que le animo a todos que sigamos orando y orando los unos por los otros, porque para eso estamos, y sigan adelante siendo valientes, siendo fuertes, no teman ni desmayen, porque Yahweh nuestro Elohim estará con nosotros a donde quiera que vayamos, ¿sí? Bendiciones a todos, que Yahweh les bendiga, que tengan una hermosa semana, ¿sí? Bendiciones. Jesús, en esta hora, en este momento, que el Señor te bendiga a ti y a tus hijos, que te guarde, te proteja y te cuide, te prospere y te llene de bendiciones a tus hijos y a los hijos de tus hijos y todas tus generaciones, por 1000 generaciones seas bendecido de parte de Dios. Que te cubra con su gracia.